Buenos días, somos el grupo 3 de la asignatura de Ética Médica y el día de hoy vamos a explicar lo que sería el Código de Ética y Deontológico. Para el capítulo 1 y el artículo 1 explica qué es su definición. En general son un conjunto de normas que ayudan a guiar al médico a tener una buena conducta no solo con el paciente, sino en su ámbito profesional y en su comunidad, en la comunidad. Luego para el artículo 2 tenemos lo que sería ámbito de la aplicación. En el ámbito de la aplicación, pues el médico debe de aplicar estas normas no solo en su espacio laboral, sino también en cualquier lugar que ejerza la medicina, ya sea si está en una institución pública o privada. Luego tenemos por artículo 3 el ejercicio de la medicina, que en este el médico no solo debe de centrarse en atender pacientes o enfermos, sino que también tiene que atenderlos con responsabilidad, conducta moral y profesionalismo. En caso de no ser así, tiene que asumir sus sanciones. Luego tenemos lo que sería el artículo 4, que son principios de la medicina. En estos pues tenemos lo que sería el respeto a la vida, el respeto a la familia, el respeto a la comunidad, el respeto a las personas y primero va por persona, familia y comunidad. Luego tenemos lo que sería el reconocer sus capacidades y limitaciones y hacerse cargo de sus actos médicos, responsabilizarse por ellos. Luego tenemos como 5 la proyección de la conducta del médico, que en la proyección de la conducta del médico tiene que tener una buena conducta del médico, no solo con sus pacientes, sino también con el personal médico, con sus colegas, con su familia y con su ambiente, y en especial con el colegio médico y en la institución en que trabaja. Por el artículo 6 tenemos lo que sería la conducta del médico, la conducta personal del médico. En esta el médico no solo debe de presentar una buena conducta en su área, sino que también tiene que presentar una conducta honorable y responsable y profesional de acuerdo a la imagen que representa y a la profesión que representa, y no solo en su espacio laboral, sino en general. Capítulo 2, deberes del médico. El médico debe realizar lo que es obligaciones normativas y éticas para ejercer el derecho al médico. En esto habla donde el médico debe participar en lo que es emisiones de actas de defunción, nacimiento y sobre enfermedad y para actos legales. También debe tener lo que es en la participación sobre la esterilidad, sobre la anticoncepción y sobre la educación médica. También debe estar en lo que es promoción, prevención y rehabilitación de la salud. Artículo 8, la prelación de normativas. Nos habla sobre las disposiciones vigentes en nuestro país. Sobre la prelación, tiene una recomendación tales como de la Asociación Abierta Latinoamericana de Médicos y también tiene sobre la Asociación de Médicos. Esto se encarga de hacer la relación médico-paciente, tanto que el médico y el paciente tengan una relación. Esta asociación también está inscrito más de 500.000 de médicos en nuestro país y tiene medio millón de médicos en todo el mundo, y tiene tanto una relación abierta con médico y paciente, y se encarga de informar más al médico que al paciente. Tenemos el capítulo 3 que nos habla sobre lo que es la relación médico-paciente. En el artículo 9 nos habla sobre el actuar médico, que se trata de que el médico no puede tratar al paciente con alguna discriminación. Un ejemplo que podemos tomar de esta es un paciente con bajos recursos y un paciente con altos recursos. Ambos deben recibir el mismo trato, ya que la salud es un derecho fundamental y no así un privilegio. Tenemos lo que es el artículo 10. El artículo 10 nos va a hablar sobre lo que es la emergencia médica. En la emergencia médica, ningún médico o profesional de salud puede negarse a una atención. Un ejemplo que podemos tomar de esta es un paciente que está en un accidente o ha sufrido un accidente, y el profesional de salud que está presenciando esto tiene toda la obligación de ir a ayudar al paciente, ya que la vida está sobre cualquier circunstancia. Tenemos el artículo número 11, que es la forma de relacionarnos con el paciente. Hay muchas maneras de relacionarnos con el paciente. Uno, ya sea lo que es por emergencia, por solicitud de terceros o por voluntad del paciente. Tomando en cuenta el anterior ejemplo, tenemos lo que es la emergencia médica, que es una manera de relacionarnos con el paciente. Pasamos al artículo 12, que es las obligaciones en el acto médico. El médico tiene toda la obligación de explicar al paciente con respeto, con empatía y con paciencia.
Entonces tenemos un paciente que tiene miedo a un procedimiento que se le va a realizar. El médico está en toda la obligación de darle lo que es la atención correspondiente y explicarle todo el procedimiento que se le va a realizar. Tenemos el artículo 13, que el artículo 13 nos habla sobre lo que es el respeto al pudor del paciente. En este artículo nos va a hablar sobre lo que es que tenemos que cuidar la intimidad del paciente en todo momento y en todo procedimiento que se le va a realizar, y tiene que ser acompañados por terceros. Esto tenemos una mujer que va a realizarse un Papá Nicolau, entonces tenemos que estar acompañados por una tercera persona o por un profesional de salud externo. Tenemos el artículo 14, que el artículo 14 nos va a hablar sobre el artículo 14 nos habla sobre lo que es la elección del médico. En la elección del médico, el paciente está en todo su derecho de poder pedir una opinión de un tercer médico, y el médico no tiene que estar enojado o molestarse por la elección que va a hacer. Un ejemplo de este es, como ya les mencioné, un paciente pide una ayuda de un tercer médico, entonces este va a ser lo que es, el médico está en toda la obligación de darle su expediente clínico. Tenemos lo que es el artículo 15, que es la 15 nos habla sobre lo que es la atención médica de calidad. El médico está en toda su obligación de dar todo lo que son los recursos necesarios y todo el conocimiento que tiene para poder la ayuda al paciente. En este podemos poner un ejemplo, un paciente que viene a consulta médica y estamos en un hospital de primer nivel. Entonces, si no tenemos los suficientes recursos para poder realizar todos los exámenes que necesita el paciente, estamos en la obligación de derivar a un segundo nivel y darle una explicación al paciente de por qué se le está derivando a este. Tenemos el artículo 16, que nos habla sobre la observancia legal. Todo procedimiento que se le va a realizar al paciente tiene que ser bajo un consentimiento informado y bajo las leyes propuestas por el país. Un ejemplo de este es, antes de realizar un procedimiento tenemos que pedir un consentimiento informado para ver si el paciente está o no está de acuerdo con el procedimiento que se le va a realizar. Esto va a formar lo que es una confianza más amplia entre lo que es el médico y el paciente. Tenemos el artículo 17, que es el uso adecuado de exámenes y estudios. En estos exámenes lo que se va a realizar, lo que es no pedir exámenes innecesarios al paciente, ya que tenemos que pedir lo que es según a los recursos que tenga el paciente y este pueda llegar a cumplirlos. Un ejemplo de este puede ser un paciente con cáncer. No podemos pedir todo lo que son los exámenes innecesarios, sino da prácticamente lo que es exámenes necesarios al paciente para que éste no pueda gastar tanto lo que son en recursos. Continuando, tenemos el artículo 18, la cual nos habla sobre la observancia de la praxis médica y simplicidad legal, la cual nos dice que un médico no debe actuar con procedimientos por los cuales no esté capacitado. Esto nos dice que el médico es responsable de los daños que se le causen al paciente legalmente, ya sea por negligencia, imprudencia, impericia, abandono o ignorancia. Entonces el médico no debe actuar sobre procedimientos en los cuales no estén dentro de su competencia. Luego tenemos el artículo 19, la cual nos dice que un médico tiene que actuar con diagnósticos o tratamientos terapéuticos las cuales estén dentro de normativas y procedimientos las cuales están autorizados en protocolos o normativas legales. Entonces el médico, sin embargo, puede realizar algún procedimiento el cual no esté dentro de una normativa, siempre y cuando esta sea la única opción para salvar la vida del paciente. Sin embargo, esta excepción tiene 3 requisitos, las cuales esta debe estar autorizada por una junta médica en la cual estén al menos 3 médicos profesionales, y también que todo este procedimiento esté dentro de la historia clínica, y además de que el paciente tiene que firmar el consentimiento informado sobre el procedimiento en el cual se le está realizando. Luego tenemos el artículo 20, la cual nos dice sobre la información al paciente. Todo paciente tiene derecho a estar informado sobre los procedimientos, tratamientos terapéuticos, las cuales se le va a realizar. Esto estaría respetando la autonomía del paciente. Luego tenemos el artículo 21,
la cual nos habla sobre el riesgo de mutilación, la cual nos dice que todo paciente debe estar informado sobre el procedimiento en el cual se le va a realizar, y en caso de que exista un riesgo debido de mutilación del paciente, este tiene que ser consciente de ello, informar sobre la razón por la cual es el único tratamiento en el cual se le puede salvar su vida. Entonces, en caso de que el paciente no esté dentro de sus facultades, este puede ser informado a tutores legales o familiares. Esto también estaría respetando la autonomía del paciente sobre aceptar o no estos procedimientos. Luego tenemos el artículo 22, la cual nos habla sobre que el médico o el paciente, en caso de que el médico... ¡Ay! Me has chorridado ese... ¡Ah! Ya, continuaremos, lo voy a cortar. Estaba ahí. Luego tenemos el artículo 22, en la cual nos dice que el médico, en caso de que el paciente no se encuentre dentro de sus facultades o no se encuentre consciente, la cual puede ser informado sobre procedimientos o sobre el marco legal que implica su procedimiento, esta información debe ser tratada hacia los familiares o tutores legales de este paciente. En caso de que no exista esto, el médico debe proceder de acuerdo a debido a que sería la única opción para salvar la vida del paciente. Luego tenemos el artículo 23, en la cual nos dice que cuando existe un riesgo vital, también en caso de que el paciente no pueda ser informado sobre el procedimiento el cual se le va a realizar, este procedimiento tiene que ser informado a familiares o tutores legales, y en caso de que no existan estos, el médico puede actuar o proceder con estos tratamientos directamente sin el consentimiento de estos, siempre y cuando el médico respete el procedimiento y los protocolos que están establecidos por la medicina. Entonces este no tendría alguna implicidad legal en caso de que no sea favorable para el paciente, debido a que ha correspondido con los procedimientos legales. Luego tenemos el artículo 24, en la cual nos dice que en caso de algún accidente o de alguna emergencia, todo médico, ya sea indiferente a su especialidad o profesión, todo médico debe ayudar y auxiliar a los pacientes que están en riesgo vital. Entonces, en caso de que este procedimiento no haya sido favorable para el paciente, el médico no será responsable legalmente de todos los procedimientos los cuales se le ha realizado. Luego tenemos el artículo 25, en la cual nos habla sobre los menores de edad. Todo médico no puede proceder a realizar tratamientos a un menor de edad sin que exista consentimiento por parte de los familiares o de algún tutor legal. Como en el anterior caso, esto puede haber una excepción en caso de que esta sea la única opción de salvar la vida del paciente. Entonces, siempre el salvar la vida del paciente va a estar por encima de cualquier procedimiento legal, y eso sería todo. Luego tenemos el artículo 22, en la cual nos dice que el médico, en caso de que el paciente no se encuentre dentro de sus facultades o no se encuentre consciente, la cual puede ser informado sobre procedimientos o sobre el marco legal que implica su procedimiento, esta información debe ser tratada hacia los familiares o tutores legales de este paciente. En caso de que no exista esto, el médico debe proceder de acuerdo a debido a que sería la única opción para salvar la vida del paciente. Luego tenemos el artículo 23, en la cual nos dice que cuando existe un riesgo vital, también en caso de que el paciente no pueda ser informado sobre el procedimiento el cual se le va a realizar, este procedimiento tiene que ser informado a familiares o tutores legales, y en caso de que no existan estos, el médico puede actuar o proceder con estos tratamientos directamente sin el consentimiento de estos, siempre y cuando el médico respete el procedimiento y los protocolos que están establecidos por la medicina. Entonces este no tendría alguna implicidad legal en caso de que no sea favorable para el paciente, debido a que ha correspondido con los procedimientos legales. Luego tenemos el artículo 24, en la cual nos dice que en caso de algún accidente o de alguna emergencia, todo médico, ya sea indiferente a su especialidad o profesión, todo médico debe ayudar y auxiliar a los pacientes que están en riesgo vital.
Entonces, en caso de que este procedimiento no haya sido favorable para el paciente, el médico no será responsable legalmente de todos los procedimientos los cuales se le ha realizado. Luego tenemos el artículo 25, en la cual nos habla sobre los menores de edad. Todo médico no puede proceder a realizar tratamientos a un menor de edad sin que exista consentimiento por parte de los familiares o de algún tutor legal. Como en el anterior caso, esto puede haber una excepción en caso de que esta sea la única opción de salvar la vida del paciente. Entonces, siempre el salvar la vida del paciente va a estar por encima de cualquier procedimiento legal. Capítulo 4. El médico en el inicio y el fin de la vida humana. En el inicio de la vida nos habla en el artículo 26, que sería respetar la vida. Nos dice que el médico debe respetar la vida y que solo el médico puede realizar el aborto con fines terapéuticos o se puede ver en casos de violación. En el artículo 27 nos dice aspectos legales y competencia profesional. Nos dice que solo un médico profesional o especialista puede realizar el aborto con consentimiento y en un hospital autorizado. En el artículo 27 nos dice derechos del médico con relación al aborto. Aquí nos dice si un médico se niega a hacer el aborto, se niega a realizar el aborto, puede negar a realizar el aborto, ya sea diferentes sus creencias o diferentes conceptos que él tenga sobre realizar el aborto. En el fin de la vida nos dice que en el artículo 27 los embriones no pueden ser utilizados con fines de investigación o con fines comerciales. Y en el artículo 30 nos dice que no podemos alquilar el útero con fines de ganar dinero o alquilar el vientre monetizando el vientre o con fines de ganar el dinero. Artículo 30. El médico tiene prohibido gestar uno o más gametos humanos en vientres rentados o por dinero. Artículo número 31. El médico no tiene permitido realizar la eugenesia con fines de modificar la herencia genética, a no ser que sea con fines de enfermedades relacionadas al sexo. Artículo 32. El embrión humano tiene los mismos derechos que cualquier ser humano, por lo tanto se le debe brindar un consentimiento informado, en este caso a sus padres. Artículo 33. El médico tiene prohibido cambiar el sexo de los embriones, a no ser que sea con fines de enfermedades relacionadas al sexo. En las etapas finales de la vida. Artículo 37. Atención médica en pacientes crónicos o incurables. La cronicidad o incurabilidad de una enfermedad no constituye motivo para que el médico prive de su asistencia a un enfermo. Artículo 38. Atención médica en pacientes con mal pronóstico. El médico usará los métodos, medicamentos y procedimientos a su disposición mientras subsista la esperanza de aliviar o curar la enfermedad. Artículo 39. Atención médica en enfermos graves. Si la situación de un enfermo se torna grave o desesperada, el médico tiene la obligación de comunicar a los familiares o allegados. Artículo 40. En caso de enfermos terminales. En los enfermos terminales, el médico tiene... En enfermos terminales, el médico va a evitar emplear cualquier medio ordinario o extraordinario que no tenga beneficio concreto para el paciente. Artículo 41. Muerte encefálica. En caso de muerte encefálica debidamente comprobada, el médico tiene la obligación de informar en la condición clínica al entorno familiar o legal y evitar el empleo de técnicas, fármacos o aparatos cuyo uso solo sirva para prolongar ese estado, excepto en caso de donación de órganos y tejidos. Artículo 42. Eutanasia. Se entiende como el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente. Es contraria a la ética médica. Capítulo
Artículo número 5 de las relaciones del médico con la sociedad. Empezamos por el artículo número 43, que este nos dice que el médico tiene la obligación de brindar información o contribuir al desarrollo de la medicina, ya sea por actividades de promoción, prevención, curación, tratamiento, etc. Seguimos con el artículo número 44. Este nos dice que el médico debe brindar el derecho a la salud sin discriminar, ya sea por su sexo, género, raza, economía, etc. Luego pasamos a 3 artículos que están netamente ligados, que son el artículo número 45, 46 y 47. Estos nos dice que primeramente el médico tiene la obligación de denunciar cualquier acto ilegal que esté realizado por cualquier profesional que no pertenezca al área de la salud. Tampoco puede brindar ya sea su sello o su firma para abogar estos documentos, y tampoco puede brindar certificados falsos alegando que existe o no una enfermedad o una lesión. Actuación del médico en casos de catástrofe. El médico tiene el deber de brindar su apoyo profesional. La asistencia médica en detenidos y casos de tortura. Artículo 49. En casos de tortura se considera grave si el médico participa, apoya o oculta signos de tortura. También si el médico descuida intencionalmente al detenido enfermo o lesionado. Artículo 50. En cárceles o lugares de tortura, el médico no debe participar de ninguna clase de tortura, tampoco en actos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 51. La identificación del médico ante la persona detenida. El médico tiene el deber de identificarse ante el detenido y sus familiares. Artículo 52. Denuncia de casos de tortura. El médico tiene el deber de denunciar los casos de tortura inmediatamente al colegio médico. Continuamos con el capítulo 6, que es deberes entre médicos. En el artículo 53 tenemos lo que serían principios éticos de los médicos. Nos dice que cada médico debe tratarse con respeto, lealtad y compañerismo. No deben atacarse entre sí, sino deben apoyarse mutuamente. Luego tenemos la conducta entre los médicos. Un médico no debe hablar mal ni difamar a otro médico, ni fuera ni dentro del colegio médico. Luego tenemos frente a la actuación del profesional que no debe hacer comentarios negativos públicamente, menos para beneficiarse de eso. Luego tenemos el respeto sobre el médico tratante. Cada médico debe respetar a otro médico si es que el paciente no le da el consentimiento. Si en caso de que el paciente quiera ser tratado por otro médico, debe consultar con su médico tratante. Luego tenemos la interrelación de los médicos, que cada médico debe ayudarse mutuamente, debe respetar, también puede cubrir al otro médico si en caso de que lo necesite. Luego vamos a tener el cese de la atención. Cese de la atención nos dice que un paciente puede decidir si tomar el tratamiento. Si en caso de que no quisiera, se le debe informar al paciente bien, pero no se le puede obligar. Bueno, en el artículo 59, adquisición de honorarios. Solo pueden adquirir honorarios los médicos o personal de salud que haya participado en la actividad médica. Está prohibido que médicos que no hayan participado en lo que es la atención al paciente reciban honorarios. El artículo 60, comisiones u otro tipo de ingresos económicos. Está estrictamente prohibido que el médico reciba ganancias o dinero por parte de instituciones u otro personal médico a cambio de que se le reciba o se le administre pacientes. El artículo 61, recibimiento económico ilegal. Está estrictamente prohibido de que un gerente de un hospital o algún administrativo reciba de manera indirecta dinero para que se pueda adjudicar lo que es contratos, se guarde un poco de dinero después de haber adquirido un equipo o al haber contratado personal de salud. Artículo número 62. Artículo número 62, perdón. Ya. Artículo número 62. El médico forense. Está estrictamente prohibido de que un médico forense que esté ejerciendo medicina legal intervenga directamente con el tratamiento de un paciente sin que su médico de cabecera esté presente, aunque los familiares o el mismo paciente se lo piden. En caso de emergencia, el médico forense puede reunirse con el médico tratante para determinar qué tratamiento, para poder ver si se puede corregir su tratamiento. Artículo número 63. En el artículo número 63 está lo que es la solidaridad y el compañerismo con tu compañero médico.
Se puede tener solidaridad, ayudarse, enseñarse, pero está estrictamente prohibido cubrirse errores que el médico haya tenido o intentar encubrir o hacer perder evidencia. Eso va en contra de la ética. Y en el último artículo 64, incompatibilidad. Está estrictamente prohibido que un médico pueda adjudicarse cargos que ya digamos sobrepasen su, entre comillas, carga laboral. O sea, si es un médico de medicina general en un hospital, no puede adjudicarse la docencia en una institución pública o una institución privada, ya que la mayoría de estos, digamos, tiene un tope y es avalado o controlado por la Asociación de Médicos de Bolivia. Relación del médico en función a su profesión e institucionalidad. Ya. Aquí tenemos el artículo 65, en el cual nos habla sobre la conducta del médico, en el cual un médico no puede utilizar su cargo o poder para de alguna manera botar de su trabajo a un compañero, en el cual sin ninguna justificación. Esto se tiene que hacer con un tipo de justificación, y también la otra persona que va a asumir este cargo libre no puede asumirlo sin un proceso competente y cumpliendo las normas. Después tenemos el capítulo 66 o el artículo 66, en el cual nos habla sobre el médico y la jerarquía. Aquí el médico encargado con jerarquía tiene que cumplir y hacer cumplir las normas. También tiene que respetar a sus subalternos y no tiene que poner los intereses de algunas empresas privadas sobre el código de salud y el colegio médico. Después tenemos lo que es el uso indebido del cargo médico, en el cual aquí el médico no puede utilizar su cargo e influenciar para beneficiar personalmente, familiares, sociales y así hacer algún tipo de corrupción. Después tenemos también tenemos el otro artículo, que es el trabajo institucional y la incompatibilidad que hay sobre los trabajos y labores del médico. Aquí el médico no puede asumir cargos o trabajos o asistir a alguna persona si no es su cargo o no es su especialidad, ya que estaría incumpliendo los derechos de la persona y del paciente. Y tampoco no puede asumir o sobrecargarse de pacientes o de cargos y no cumplir correctamente cada uno. Eso ya es un sobrecargo laboral y no puede estar haciendo eso. Tenemos el capítulo 8, que es el secreto médico profesional, que tenemos el artículo 69, que trata sobre el secreto médico. El médico tiene la obligación de no contar ni permitir que otros conozcan la información sobre la salud del paciente o la vida en casos de la familia. Esto también incluye lo que el médico ve, escucha y deduce mientras atiende al paciente. Tenemos el artículo 70, que trata sobre lo que es el secreto médico en el tiempo. No termina cuando se acaba de atender al paciente, ni siquiera cuando el paciente haya fallecido. El artículo 71, que son las excepciones de lo que es del secreto médico. Tenemos cuando la ley lo obliga, cuando el paciente lo autoriza y también para informar a las autoridades sobre enfermedades infecciosas contagiosas y en caso de que fuesen menores de edad. Luego también tenemos lo que es el artículo 72, que es el secreto médico en tratamiento en conjunto, que va a intervenir lo que son todos los médicos que hayan intervenido en el caso clínico deben de guardar el secreto profesional. Tenemos el artículo 73, que es el alcance del secreto médico, que contiene lo que es el nombre del paciente y también la institución donde se atiende. El capítulo 9 nos habla de las relaciones con las instituciones y tenemos el artículo 74 que nos va a hablar de los honorarios médicos en las instituciones, que nos dice que el médico asalariado de una institución pública o privada no debe recibir remuneraciones de ningún paciente institucional, a menos que haya un reglamento que lo permita. Tenemos el artículo 75, que nos va a hablar de los actos punibles en el trabajo institucional. Nos dice que el médico va a inducir al paciente a
a abandonar una institución para luego atenderla en otra o pedir exámenes extrainstitucionales para beneficio propio. Luego tenemos el artículo 76 que nos va a hablar de los actos de desprestigio institucional o individual. Se considera una falta de ética que el médico induzca o ejecute o capte procedimientos para desprestigio de una institución o de sus colegas. Luego tenemos el artículo 76 que nos va a hablar de los médicos ajenos a las instituciones. Nos dice que el médico ajeno a una institución pública o privada no debe o no tiene el derecho de examinar los documentos de ningún paciente ni a atender a pacientes hospitalizados sin el consentimiento del médico tratante. Luego tenemos el artículo 78 que nos va a hablar de la reincorporación de los médicos jubilados. Igual se considera una falta de ética aceptar reincorporación de médicos jubilados a un servicio activo. Si el médico jubilado quiere reincorporarse al servicio activo, primero debe renunciar a su jubilación. Capítulo 20 de las relaciones médicos con profesionales afines. Artículo 79. Respeto y relaciones con profesionales afines. En este punto se nos recuerda que como médicos debemos mantener una relación respetuosa y colaborativa con otros médicos profesionales del área de la salud, como enfermeros, fisioterapéuticos, bioquímicos. Esto implica reconocer los derechos y la formación y el rol que ellos tienen dentro del equipo de trabajo. También se destaca la importancia de mantener la jerarquía profesional sin importar ni permitir faltas de respeto. El artículo 80. Colaboración con profesionales afines. Aquí se establece que el médico debe compartir información necesaria y útil para que otros profesionales adecuadamente su labor. Sin embargo, esta colaboración no debe implicar delegar funciones exclusivas del médico ni permitir que otros realicen actividades que solo nos corresponden por ley y capacidad profesional. El artículo 81. Ejercicio legal de profesionales afines. En ese artículo se indica que el médico tiene la obligación ética y legal de denunciar cuando alguien intenta ejercer medicina sin estar autorizado, ya sea un profesional afín a una persona sin formación de la salud. Además, el médico debe negarse a trabajar con personas no calificadas, protegiendo así la salud de los pacientes y la seguridad en el ámbito sanitario. El artículo 82. Colaboración académico-científico. En este punto señala que el médico debe participar en la formación y capacitación del personal auxiliar o de otras áreas de salud, siempre en un clima respetuoso y apoyo y compañerismo. La enseñanza de conocimiento y técnicas debe realizarse con la intención de mejorar la atención médica y promover el crecimiento profesional del médico. Vamos a hablar de la relación del médico con el colegio médico. Se dice que la relación con el gremio no es algo opcional, sino fundamental, ético y legal para el ejercicio médico. Hablamos del artículo 83, donde se dice de que esto no solo es un trámite, sino algo fundamental, donde el colegio médico te da las indicaciones y los reglamentos, estatutos que tú debes cumplir para poder ejercer. Y también tiene que haber una relación continua y muy regular con el colegio durante todo el ejercicio médico. Hablamos del artículo 84, donde esta habla de que no solo es estar inscrito o matriculado al colegio médico, sino que debes cumplir con todo lo que piden. También se dice de que si tú no estás inscrito en el colegio médico, se dice que es una falta ética y este puede ser sancionado ya sea monetariamente, haciendo la previsión de poder ejercer la carrera o también llevado a los tribunales, dependiendo de la gravedad. Y también habla de que tú cuando ejerces en un departamento debes estar inscrito en el colegio médico de ese departamento. En caso de cambiarte a otro departamento, debes irte a inscribir al colegio médico de ese departamento. Hablamos del artículo 84, donde
habla de que cada persona que está inscrita en el colegio médico debe cumplir con los reglamentos, normas y estatutos según lo indicado. En caso de incumplir, serán llevados a los tribunales. En el artículo 85 habla de lo mismo, pero ya esto hablamos con los gobiernos, o sea, con los directorios, de que si ellos incumplen serán también llevados a los tribunales y también serán sancionados. En el artículo 87 habla de que un directorio o un gobierno no puede estar más tiempo de lo indicado, ya que esto sería una falta ética y no estarían respetando la decisión de los integrantes del gremio. Y esto sería una falta. La única excepción que puede haber de donde un directorio esté más del tiempo definido es cuando haya una emergencia y todos los del gremio estén de acuerdo. El capítulo 12, primero que nada, comienza con el artículo 88. El artículo 88 nos dice que el médico tiene derecho a una retribución justa por sus actos realizados. Esto debe basarse, según el arancel del colegio médico, la especialidad del médico, el procedimiento que está realizando y también, no menos importante, el nivel socioeconómico del paciente. Luego, el artículo 89 nos habla en urgencias médicas, que el médico no puede no realizar un procedimiento para salvar al paciente en urgencias médicas si en ese momento el paciente no tiene con qué pagar al médico. El artículo 90 nos habla sobre que el médico debe y tiene la obligación de decir al paciente y a los familiares del paciente cuánto va a costar el procedimiento que se va a realizar antes de hacerlo, y también darle opciones de este procedimiento menos costoso o hasta más costosas, y también aclarar cualquier duda que tenga el paciente sobre el precio del procedimiento que va a ser realizado. Capítulo 13 de la investigación biomédica. Artículo 95. La necesidad de la investigación biomédica. El avance de la ciencia médica tiene como objetivo conocer mejor las causas que ocasionan los trastornos de salud, lo que determina la obligación de elaborar programas de trabajo de investigación que beneficie al ser humano y a la comunidad. Artículo 96. Principios éticos de la investigación. El respeto a la vida, a la salud y a la seguridad de las personas es un principio que norma la práctica médica y que debe ser observada con mayor rigor en todo tipo de investigación biomédica. El artículo 97. Consentimiento informado y escrito. Se requiere el consentimiento informado y escrito del paciente o de las personas responsables del mismo, en caso de tener que aplicarse métodos instrumentales, procedimientos quirúrgicos o el uso de fármacos. Artículo 98. Actos ilícitos e inaceptables. Constituye infracciones de la ética cualquier intervención mutilante que se practique aún teniendo el consentimiento del paciente. Continuando con el capítulo 14, en este vamos a tener lo que es los anuncios profesionales del médico. En el artículo 103 tenemos la autorización. En la autorización vamos a tener lo que es aprobado por el colegio médico, aquella publicidad que el médico quiere hacer. En el artículo 104 tenemos lo que es el contenido. En este contenido tiene que ir lo que es el nombre del médico, la hora en la cual va a hacer, la dirección en la cual también va a tener, y también el número de registro del Ministerio de Salud y la autorización también del colegio médico. En el artículo 105 tenemos lo que son los anuncios llamativos. En esos anuncios o en ese tipo de publicidades no deben ir letras gigantes o anuncios llamativos, las cuales no están autorizados. En lo que es el artículo 106, en anuncios y métodos de tratamiento, el médico no puede dar falsas esperanzas como 100 días para que esté bien, o anuncios milagrosos o con medicamentos misteriosos. En el artículo 107 tenemos lo que son los agradecimientos. En los agradecimientos, el médico o el profesional no puede aceptar o dar cabida a que al paciente al que le están atendiendo
gracias vía periódico, televisión, redes sociales, este está penado. En el artículo 108 tenemos lo que son los títulos que no posee. El médico no puede estar diciendo de que tiene un grado o una especialidad o un bachiller o un título adicional del cual tenga. Esto también está penado por el Colegio Médico. Y en el artículo 109, atención gratuita. El médico no puede dar o estar diciendo o estar llamando a sus pacientes con atenciones gratuitas que se va a realizar, digamos, en tal lugar o en tal fecha o en tal clínica o en tal establecimiento. Esto está completamente no permitido. Sí puede no recibir o no puede cobrar a tal paciente, pero no hacer ese tipo de publicidades. Yo voy a hablar sobre el capítulo 15 de los derechos del paciente. Basado en el artículo 110 con respecto a la atención médica, el médico debe actuar brindando todo el conocimiento y la actuación médica con respecto al paciente, dándole todo el soporte a través de sus conocimientos, todo el cuidado necesario. Luego vamos a hablar también con respecto al artículo 111, que es basado en la elección del médico, o sea, es del derecho del paciente poder elegir al médico que quiere que lo atienda y también conocer y saber con respecto a su especialización. Y basado en el artículo 112, yo voy a estar hablando con respecto a la autorización para procedimientos y tratamientos, o sea, el paciente tiene todo el derecho de saber su tratamiento, cómo va a ser hecho y dar a través de su consentimiento la autorización de sí o no para elegir este tratamiento. Y también vamos a hablar con respecto al artículo 113, que es rechazo de procedimientos y tratamientos. O sea, el paciente también tiene el derecho de rechazar el tratamiento, pero desde que el médico le indique, le explique cuáles serán las consecuencias. Y también tiene el derecho de rechazar ser un experimento, solamente dando esto basado con un conocimiento informado. Y voy a estar hablando también sobre el artículo 114, que es con respecto a la confidencialidad. O sea, es del derecho del paciente que el médico le informe todo lo que sucede, pero que no pase a otras personas, que no pase a terceros, a menos que el paciente le dé una autorización para esto. Artículo 115. Discreción. Toda consulta que realiza el médico de salud tiene que ser completamente con respeto y pudor. Artículo 116. Apoyo emocional. Nuestro paciente tiene completamente el derecho de recibir tanto apoyo psicológico y emocional referente a su enfermedad, ya sea derivándolo a ambiente psicológico o sino con un capellán tanto del ámbito religioso, lo cual lo ayuda a sobrellevar su enfermedad. Artículo 117. Traslado del paciente. Nosotros como personal de salud solamente podemos trasladar a nuestro paciente con el consentimiento informado y no avalando en caso de que sea una emergencia. En caso de una emergencia directamente se deriva. Artículo 118, que sería el respeto a la muerte. Nuestro paciente tiene derecho a una muerte digna. No podemos realizar intervenciones en contra de su voluntad. Lo que él decida tenemos que realizarlo en caso de que sea más que todo de enfermedades terminales. El capítulo 16, sí, voy a hablar sobre derechos sobre el médico. El capítulo 6 se va a tratar sobre ejercicio médico. El ejercicio del médico va a tratar de que cada personal de medicina tiene derecho a tratar como sus pacientes como lo ven y tratar de que no responsabilice su oficio a otra persona y sin ser discriminado. El capítulo 6 igual nos va a hablar sobre condiciones para el ejercicio médico. Las condiciones para el ejercicio médico tenemos que reclamar o tenemos que saber al colegio médico qué condiciones son aptos para realizar para ejercer ahí el trabajo, para que el paciente y el médico para que no haya negligencia médica en donde trate el médico. También vamos a hablar sobre los honorarios profesionales. Los honorarios profesionales van a ser muy altos, esto se paga en dólares acá en Bolivia.
Eso lo hablamos sobre un monto alto sobre lo que ganan los médicos, y también vamos a hablar sobre el rechazo de actos médicos y otros. Podemos rechazar cualquier medida de trabajo con tal si no está en nuestros principios y valores, lo podemos rechazar. Esto nos ejerce la ley. Artículo 124. Libertad profesional. El médico tiene derecho a que se respete su libertad profesional y se reconozca su autoridad sobre el equipo de salud. Artículo 125. Interrupción de la asistencia. El médico tiene derecho a interrumpir su atención por razones personales o profesionales, o cuando el enfermo rechaza el tratamiento, salvo en urgencias o cuando no exista otro profesional de salud u otro especialista. Artículo 126. Interconsultas. Las interconsultas y juntas médicas se podrán hacer a solicitud del médico o médicos tratantes del paciente y sus familiares o de común acuerdo. Artículo 127. Formación continua. El médico tiene derecho a que se le facilite u autorice o promocione la formación médica continua, otorgándole el tiempo y medios necesarios sin afectar sus derechos de vacación periódica. Ya bueno, continuamos con lo que es el capítulo 17, lo que es el código deontológico. Tenemos lo que es este capítulo generalmente nos habla de lo que son los documentos médicos. Iniciamos con lo que es el artículo 128, que nos habla sobre el concepto de lo que es el expediente clínico. Este es un documento médico legal que contiene lo que es evolución clínica, lo que es procedimientos que se le hayan realizado al paciente, también exámenes que se le hayan solicitado al paciente. Ese documento le pertenece al médico o a la institución pública o privada a la que él pertenezca. Continuamos con lo que es el artículo 129, nos habla sobre la legalidad de este. Este documento se hace legal una vez contenga lo que es sello y firma de lo que es el médico, y el médico es responsable de todo lo que el expediente clínico contenga. En cuanto a lo que es el artículo 130, nos menciona de que este documento no puede ser adulterado a favor del médico, a favor de terceras personas o en contra de lo que es el paciente. En cuanto a lo que es el artículo 131, nos menciona que no debe haber un abuso de la información del expediente clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que un médico no puede revisar el expediente clínico del paciente de otro médico, a no ser que sea para tratar a este paciente. Y el artículo 132 y 133 nos menciona de que el médico tiene la obligación de brindarle toda la información que el expediente clínico contenga al paciente, y también debe brindarle fotocopias de este. El artículo 134 nos habla sobre la investigación y docencia. El expediente clínico puede ser utilizado para investigación y docencia, pero siempre se debe tener cuidado con cuidar lo que es la identidad del paciente. El artículo 136 nos menciona de que en caso de que el médico renuncie o deje de trabajar en un establecimiento de salud, debe de transferir lo que es el expediente clínico al médico que sea el nuevo tratante de los pacientes. Y por último, nos menciona de que si alguien quiere acceder a lo que es el expediente clínico, se debe realizar lo que es una solicitud al personal médico. El artículo 143 dice que la prescripción del uso de drogas peligrosas o nuevas drogas debe tener un consentimiento del paciente, un consentimiento informado. El artículo 144 dice que el uso de drogas para rendimiento físico de los deportistas es prohibido porque puede poner en riesgo la vida del deportista y llevarlo a muerte. El artículo 145 vamos a hablar sobre las recetas. El inciso A dice que tiene que tener nombre, apellido, matrícula del profesional. Si tiene alguna clínica debe tener el horario, el día de atendimientos. El inciso B dice que si tiene algún título, algún otro curso o que tiene alguna especialidad, puede poner también, pero que sea aprobado por el Colegio de los Médicos. Y también dice que cuando hay una receta institucional tiene que tener el sello con nombre, matrícula del Ministerio de la Salud y del Colegio de los Médicos. El artículo 147 vamos a hablar sobre las recetas. Por el decreto 25.235 del artículo A, regulariza las recetas. Como tenemos la receta valorada, que sería aquella receta para uso de medicamentos restrictivos.
Después tendríamos la receta archivada, que es cuando tú vas a la farmacia y le entregas tu receta y el farmacéutico se queda con tu receta para un control del Ministerio de Salud. Después tendríamos la receta médica, que sería la receta normal del médico, que solo puedes obtener el medicamento a través de esa receta. Y tendríamos la receta magistral, que sería el médico te pasa una receta especial para el tipo de tu tratamiento. O sea, es hecho solo para ti, para el paciente. Capítulo 18, certificaciones médicas, artículo 148, definición. Las certificaciones médicas es un documento legal hecho por un médico. Esta certificación no tiene que tener errores y sí o sí tiene que llevar el sello del médico que está haciendo el acto médico. Artículo 149, formulario. El formulario tiene que ser del Colegio Médico de Bolivia. Esto lo pueden descargar gratuitamente del sitio web. Esto es gratuito desde el Decreto Supremo 3174. Artículo 150. Solicitud de certificaciones. La solicitud de certificaciones tiene derecho a pedir todos los pacientes por alguna razón que tienen. Artículo 151. Prohibiciones. El médico tiene prohibido sellar certificaciones que estén en blancas, que no haya hecho un acto médico o que el médico decida mentir en la certificación médica. Y también cuando el médico no consienta al paciente si necesita una certificación médica. Artículo 152. Certificado de nacimiento. El certificado de nacimiento lo puede realizar un médico y puede colocar la fecha, la hora de nacimiento, el sexo, el nombre de mamá, el lugar y si el niño nació vivo o muerto. El certificado de defunción. El artículo 153 de obligariedad nos dice que el médico está con la obligación de emitir un certificado de defunción a aquel paciente que haya sido tratado por el médico y en la patología que estaba siendo tratado. El artículo 154, el término de la obligariedad, nos dice que el médico está obligado a emitir el certificado de defunción hasta 7 días después de que éste haya sido de alta. El artículo 155 nos dice que en caso de duda, si hay dudas fundadas, el médico puede pedir una autopsia. El artículo 156 nos dice que en área rural el médico tiene que hacer un seguimiento de la historia clínica. Puede ir a recolectar información de los parientes o de los antecedentes que tenga el paciente. El artículo 157, que es el del formulario, nos dice que el único formulario para el certificado de defunción es aquel emitido por el Ministerio de Salud. Capítulo 19, revistas médicas, artículo 158, habla de la validez y jerarquía, que los artículos médicos no pueden estar publicados en medios masivos como la radio, los periódicos, la televisión o el internet como Facebook, ¿no? Tienen que estar publicados en revistas médicas como la revista Americana de Cardiología. El artículo 159 habla de la validez, habla de la autorización y fuente. En esta, pues, la autorización de investigaciones gráficas o producción de otros autores, en el artículo, pues, tiene que estar con la fuente y una autorización documentada. Artículo 160 habla de la autoría. En esta, pues, nos indica que tienen que estar los nombres de los autores del artículo y tiene que cabecear el autor principal. Artículo 161, autoría falsa, habla de que poner los nombres de otros autores que no han trabajado en el artículo como si lo hubieran hecho es una falta de ética. Artículo 162 habla de el plagio, que es utilizar la producción de otros autores como si fuera tuyo, sin citarlo, sin pedirle permiso, sin poner la fuente. Y artículo 163 habla de los requisitos, que tiene que estar en formato Vancouver, en superíndice con números y en formato IMLD, introducción, métodos, resultados y discusión. El capítulo 20 de los peritos y consultores médicos. Artículo 164, definición. Los peritos y los consultores médicos son profesionales de reconocida idoneidad, expertos calificados en una determinada especialidad médica. Artículo 165, el ejercicio.
sin tener antecedentes reconocidos por el Colegio Médico de Bolivia ni el aval de la sociedad científica correspondiente. El artículo 166, la naturaleza de su testimonio, nos dice que es una falta de la ética y está penado por ley dar falso testimonio, distorsionar hechos y ocultar evidencias. Artículo 167, confidencialidad del peritaje. El perito y el consultor deben guardar reservas sobre los eventos del proceso y es una falta de la ética su comentario público. E eu vou falar sobre o juramento hipocrático. O juramento hipocrático é juramento solene que os médicos hacen assim realizar sua profissão, comprometindo exercer a medicina com respeito e ética e humanidade, o respeito e a gratidão a seu maestro. O médico também se compromete a honrar e agradecer seu maestro como seu padre, também a rodá-lo e a parte que necessita, gratuitamente a seus filhos ensinar a medicina e passar o juramento a todos. Compromisso de bem-estar ao paciente. O médico exige atuar sempre buscando o benefício do enfermo, evitando hacer dano. Injustiça também. Deve cuidar e proteger a vida do paciente por acima de qualquer interesse personal. Proibição causar dano ou morte. O médico promete não fazer dano e nem praticar ou participar de abortos. Médico não, sua função é curar, não causar dano. E também deve a pureza e a moral com qualquer prática de la vida, proteger a vida. Conduta moral e profissional. O médico deve levar a vida honesta, inocente e pura, evitando comportamentos imorais, como corrupção, abuso em pacientes ou familiares. Respeito e limites de suas competências. Não deve realizar procedimentos cirúrgicos especializados, como o médico não sabe atuar com esse procedimento, tem que uma pessoa especialista fazer esse procedimento. O secreto profissional. O médico deve guardar a confidencialidade sobre o que escuta durante a sua prática e do médico não deve ser sagrado, deve proteger o que passou, que o paciente falou para ele. Recompensa, castigo moral. Cumprir o juramento com fidelidade, desfrutar de uma vida profissional e honrada. Se rompe, receberá a condenação moral e perdida o procedimento como médico.